Me llamo Marina. Y nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. La traición siempre era cosa de otros. De películas, de amigas, de personas con un espíritu más débil. Yo era fuerte, casada, educada, con la cabeza sumergida en el arte, no en ilusiones. Pero hay cosas que cambian a una persona no en meses, sino en una sola conversación. En una sola mirada. En una sola respiración al lado, cuando alrededor solo hay océano, selva y tú, que ya no eres tú. Esta no es una historia sobre la traición como acto. Es sobre lo fácil que es perdernos a nosotros mismos cuando el mundo nos da la oportunidad de ver quién podríamos haber sido, si no nos hubieran convertido en lo que somos. A veces esa oportunidad llega en forma de un desconocido. A veces, en forma de un marido que desaparece. Te lo contaré todo. Pero paso a paso. Empezaré desde el momento en que nada lo presagiaba. Pero por dentro, ya todo se rompía. Salvador se sirvió un jugo de naranja y ni siquiera me miró. «Otra vez no comiste nada», dijo, sin apartar la vista de la tablet. «No tengo hambre». Era nuestra conversación típica. Él, atento dentro de una fórmula. Yo, presente físicamente, pero emocionalmente en otra ciudad en la que aún no había estado. «Hablaste de vacaciones», añadió. «Elige algo sin extremos. Nada de montañas ni expediciones, Marina». Yo ya había elegido. Santa Marela. Un archipiélago cerca de Costa Rica. Volcán, océano, corales, la vida de verdad. Él levantó una ceja. ¿Sin wifi? Y sin ti, pensé. Pero lo que dije fue, es solo por una semana. De todos modos, estarás trabajando. Él se encogió de hombros. Como digas. Él lo permitió. Y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que respiraba. No su aire. El mío. Salvador y yo solíamos reírnos por las noches. Comíamos helado en la cama. Poníamos radio italiana aunque no entendiéramos ni una palabra. Yo entonces creía que el amor era simple, dos personas que se ríen de las mismas cosas. Cuando recién empezamos a vivir juntos, él me pintaba los dedos con marcador mientras dormía. Decía, «Eres mi obra de arte, punto». Y yo le creía. Porque en ese entonces me miraba como si acabara de bajar de la pared del Louvre. Y ahora me toca como quien presiona el botón de un ascensor. En su mirada, algo entre la costumbre y la indiferencia. No sé cuándo cambió todo. Tal vez cuando dejé de ser descubrimiento y me convertí en estabilidad. Una noche, antes del viaje, intenté empezar una conversación. ¿Te acuerdas cuando estábamos en Siena y rompiste el paraguas? ¿Qué? No despegó la vista del teléfono. Ah, sí, algo de eso. Corrimos bajo la lluvia y nos metimos en una iglesia. Ajá. Le daba igual. Y sí, dolía. Pero no era nuevo. No buscaba aventuras. No pasaba noches viendo películas de amantes imposibles. Pero hay algo peor que la traición, vivir con alguien que ni siquiera nota cómo te vas deshaciendo. El tercer día en Santa Marela, salí a caminar sola por primera vez. Sin ruta. Sin destino. Solo, necesitaba silencio. Pero no ese vacío. Uno vivo. Llegué al borde de un acantilado, donde el viento olía a sal y mango. Abajo, rocas, aves blancas suspendidas en el aire como preguntas sin respuesta. «Cuidado, señora. Hay un precipicio». Me giré. Estaba descalzo, con una camisa de lino, el pelo mojado y una cara que no pertenecía a este mundo. «Aquí es fácil perderse», añadió con una sonrisa. «Y a veces eso es justo lo que una quiere», respondí, mirándolo a los ojos. Y algo dentro de mí hizo clic. Como un interruptor viejo. Se llamaba Ezequiel. Lo supe ya tomando café, en una pequeña cafetería entre palmeras, donde hasta a las moscas les daba pereza volar. Lo dijo no como un nombre, sino como un secreto que me permitió conocer. «¿Y tú?», preguntó cuando la camarera dejó nuestras tazas. «Marina. Como el mar. Odio ese cliché», sonreí. «Bien. Entonces te llamaré oleaje. Tiene más profundidad». Hablamos durante horas. Sobre arte, sobre corales, sobre cómo a veces uno solo se revela en el silencio. Su acento no era costarricense, ni español. Parecía de muchos lugares, y al mismo tiempo, de ninguno. No planeaba nada. Era solo una conversación.
Pero ya entonces, el aire cambió. Al día siguiente, me esperaba junto al viejo faro. Caminamos por un sendero que se adentraba en la selva, donde los pájaros gritaban como si también necesitaran desahogarse. Allí había una bahía. Un lugar callado donde el agua brillaba con una luz suave. Es bioluminiscencia, dijo. Los corales respiran luz. Me quité los zapatos y entré en el agua. Estaba tibia, como piel. Él se acercó. Nunca pareciste una persona que tiene miedo. Y tú no pareces alguien que te haga olvidarlo. Entre nosotros quedaban apenas unos centímetros. Y esos centímetros se convirtieron en un océano. Cuando nuestros labios se tocaron, no sentí culpa. Solo me sentí, a mí misma. Todo era silencio. Sin prisa. Como la última nota de una canción que no escuchabas desde hace años. No nos lanzamos uno sobre el otro. Simplemente estuvimos ahí. En ese momento. Libres. Después, no hizo preguntas. No pidió promesas. Esto no debe repetirse, dije, abrochando el vestido. Él asintió. Pero los dos sabíamos, se repetiría. No lo vi al día siguiente. Ni en la bahía. Ni junto al faro. Ni en la cafetería donde tomábamos café. Y aunque me repetía que así debía ser, una parte de mí entró en pánico, en silencio. Pregunté por él. Alto, cabello oscuro, camisa suelta, trabaja con corales, quizás en una investigación. La gente me miraba como a una turista que había confundido una serie de televisión con la vida real. Señora, aquí hay muchos así. Pero con corales, ahora no hay nadie investigando nada. Sentí como algo se apretaba en mi pecho. Como un ovillo de lana imposible de deshacer. Volví a esa bahía. Ahora parecía más pequeña. Más callada. El agua ya no brillaba. Y no había ni una sola huella en la arena, como si nadie hubiera estado allí. Como si todo lo hubiera inventado yo. Pero yo sabía que no era así. Sus palabras. Sus caricias. El silencio entre los dos. Eso fue real. Mi cuerpo recordaba más de lo que mi mente se permitía aceptar. Volví al hotel cuando el sol ya se había puesto. En la recepción había un pequeño paquete. Para usted, señora. Lo dejaron sin nombre. Dentro, un cordón de cuero con un colgante. Un diente de tiburón blanco, algo oscurecido. En el reverso, con letra fina. Para la que ve más allá. Presioné el colgante contra mi pecho. Y de pronto, el muro que había construido después de aquella noche, simplemente cayó. Quería verlo de nuevo. No como una fuga, sino como prueba de que aún estaba viva. Volví a la habitación pensando solo en él. En ese que, quizás, ni siquiera existía. Caminaba descalza por la arena, con el colgante en la mano, como si fuera una brújula que pudiera guiarme de nuevo hacia aquella respiración que me había cambiado. Pero en vez de él, me esperaba Salvador. Sorpresa, dijo, de pie junto a la ventana, con la camisa blanca que le compré en Milán. Me quedé inmóvil. Tú, ¿cómo estás aquí? Un hombre me llamó. Dijo que estabas aquí cruzando límites. Su voz era demasiado tranquila. ¿Quién? Pensé que tú me lo dirías. Se acercó. No con rabia, sino con ese cuidado frío que alguna vez confundí con calor. ¿Qué está pasando, Marina? Quise decir, nada punto. Quise abrazarlo, volver a lo seguro. Pero todo dentro de mí rechazaba esa idea. Sentía incomodidad. Culpa. Comodidad. Todo al mismo tiempo. Solo, necesitaba estar sola. Respirar. Sentir algo distinto. ¿Qué exactamente? Me miraba directo, sin parpadear. Guardé silencio. Entonces vio el colgante en mi mano. Eso no es tuyo. Intenté esconderlo, pero ya era tarde. Lo tomó, lo arrancó del cordón y lo arrojó en un vaso con agua. Ya respiraste suficiente, Marina. Es hora de volver. Esa noche no dormí. Escuchaba su respiración pareja a mi lado y pensaba que, unos años atrás, esa respiración era todo lo que deseaba. Por la mañana salí afuera y en la arena vi huellas descalzas conocidas. Iban hacia el faro. Él había estado allí. Y sabía que yo aún estaba eligiendo. Él guardó silencio todo el día. Vivíamos uno al lado del otro, pero como en habitaciones distintas. Yo hablaba de excursiones, del océano, de la bioluminiscencia nocturna. Él, nada. Solo miraba.
como un cirujano ante una radiografía. Y yo sabía, había entendido algo. Por la noche, por fin habló. Te vi salir del agua. En esa bahía. No estaba sola. Me quedé helada. ¿Me seguiste? Me preocupabas, respondió en voz baja. Pero no es eso lo importante ahora. Pausa. ¿Quién es? Me quedé callada. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? No es lo que piensas. Era exactamente eso. No voy a gritar, dijo. No me iré furioso al aeropuerto. Solo dime, ¿cuándo va a terminar? No lo sé, respondí. Y esa fue la verdad. Una verdad que dolía más que cualquier confesión. A la mañana siguiente, ya no estaba. Sus cosas, desaparecidas. El teléfono, apagado. En recepción me dijeron que salió al amanecer, tomó un taxi y se fue hacia el aeropuerto. Sin equipaje. No llamó. No escribió. Semanas después supe que había vuelto a Barcelona. Y que pidió el divorcio. No intenté detenerlo. No tenía derecho. Pero con cada día que pasaba, el silencio entre nosotros se volvió más doloroso que cualquier grito. Esperé una llamada. Intentémoslo, punto. Pero no llegó. Y yo empecé a ver mi reflejo en el espejo con una nueva claridad. No solo lo traicioné a él. Me traicioné a mí misma, a la que creía que el amor podía crecer, incluso cuando perdía el brillo. Ezequiel no volvió a aparecer. Y entendí lo más aterrador, lo que parecía profundidad, era solo una ola. Una que arrasó mi vieja orilla. Pero no trajo una nueva. Pasó un año. Volví a Santa Marela. Pero no para escapar. Ni para buscar a alguien. Esta vez, para estar en el lugar donde, por primera vez, escuché la verdad sobre mí misma. La isla había cambiado. O tal vez era yo quien la miraba con otros ojos. La bahía, donde alguna vez el agua brillaba por las noches, ahora era solo una laguna común. El faro, donde solía pararme con seguridad, medio en ruinas. Caminaba por senderos conocidos, y en mi mente resonaban palabras que antes no quise escuchar. La verdadera traición no es un beso con otro. Es dejar de ver a la persona con la que te dormías cada noche. Por la noche guié una excursión. Ahora trabajaba como guía. No una turística. Llevaba a la gente a los lugares que no aparecían en los mapas. A esos donde alguna vez me perdí. En el grupo había un hombre. Con gafas oscuras, y esa misma rigidez al caminar. Se quitó las gafas y me miró. Salvador. Hola, dijo simplemente. Tardé unos segundos. ¿Está buscando algo? Respondí, como si no lo hubiera reconocido. No. Solo quería saber si el agua aún brillaba aquí. Sonreí. Ya no brilla. ¡Qué pena!, dijo en voz baja. Y se fue. Me quedé ahí, viéndolo alejarse. Y no lo llamé. Debí haber dicho algo. Debí haber pedido perdón. Pero hay cosas que no se arreglan con palabras. Me quedé un día más en la isla. Por primera vez, no huyendo de mí misma, sino con el deseo de estar conmigo, de igual a igual. Me senté junto al faro, mirando el océano, pensando en lo que pudo haber sido. Y en lo que fue. No me arrepentía de aquella noche con Ezequiel. Me arrepentía de no haber hablado. De haber guardado silencio cuando mi matrimonio aún podía respirar. Ya al atardecer, escuché pasos detrás de mí. Me giré, y allí estaba. Salvador. No con un blazer caro. No en su papel de médico. Solo, en una camisa, quemado por el sol, con una mirada algo perdida. Pensé que ya te habías ido, dijo. Y yo pensé que no volverías. Guardamos silencio. Por primera vez, no porque no hubiera nada que decir, sino porque las palabras debían pesar. Dijiste una vez que ya no te miraba como antes, dijo en voz baja. Y tú no escuchaste. Tenía miedo de que nos hubiéramos convertido en un museo. Todo bello, pero sin vida. Y yo temía haber desaparecido para ti. Como un cuadro al que uno deja de mirar. Se acercó. Despacio. Como quien se acerca a alguien que ya ha perdido. Si todavía quieres, podemos conocernos de nuevo. Sin reproches. Sin ilusiones. Desde cero. ¿Con dolor? Pregunté. Con un amor que ya sabe lo que duele, y aún así elige quedarse. No respondí. Solo di un paso y apoyé la frente en su pecho. Él me abrazó como nunca antes. No para poseer. Solo para estar. No fue una victoria.
Fue perdón. Y una nueva vida.